Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, y estamos conectados telefónicamente con Andrés Gómez de la Torre. Él ha sido, el general Andrés Gómez de la Torre, ha sido director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás, una precisión, no soy general, soy abogado y perdón. El general Gómez de la Torre es mi pariente lejano, para puntualizar. Valga la aclaración. Valga la aclaración. ¿En qué es decir, qué es lo que ha pasado acá? Tenemos la formulación y la elaboración de la lista de los ascensos. Se supone que se entrega esta lista de ascensos como todos los años. La entregan las Fuerzas Armadas, esta pasan a manos del ministro de Defensa, el ministro de Defensa la lleva a manos del presidente. Lo que ha dicho el ministro de Defensa es que ellos han respetado esas listas, es decir, que no ha ocurrido una modificación de las listas presentadas originalmente por las instituciones armadas. Sin embargo, la salida de los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea vendrían a ser una represalia por no haber producido modificaciones en esas listas. Digamos, ese es el escenario donde estamos y la pregunta es si esto es una ilegalidad o si es una atribución presidencial. Mira, Nicolás, como tema general, yo quisiera recordar a la opinión pública que en su discurso, en su primer discurso del 28 de julio pasado, cuando asume la presidencia de la República, el presidente Pedro Castillo fue bastante claro en ese momento. Él dijo textualmente: vamos a reforzar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Exitosa. Y parte de este proceso de reforzamiento institucional pasará por el tema de los ascensos, en donde se respetará la meritocracia y se evitará el amiguismo. De tal manera que yo quisiera reivindicar y poner muy en claro que el propio presidente habló en su discurso presidencial de asunción de mando de la institucionalidad, de la meritocracia y de evitar el amiguismo, como tema general. Como tema particular, efectivamente tú has graficado y has desarrollado muy bien la trama formal, pero todo apunta, por las declaraciones que hemos tenido de los dos comandantes generales salientes del Ejército y de la Fuerza Aérea, el general José Vizcarra y el general Chaparro Pinto, a que, hablando en términos coloquiales, se habrían intentado meter varias manos ahí para modificarlos. Y se habla básicamente de una interferencia en varios, de varias aristas, no solamente una. Se habla de un secretario general de Palacio, de conciliábulos, de presiones, de deslices de otros aparentemente oficiales del Ejército asignados a Palacio de Gobierno. Y creo que lo que ha faltado aquí, Nicolás, es se le pasó un poco al ministro de Defensa tener el suficiente manejo técnico y manejo político para sortear esa condición que tiene el ministro de Defensa de una suerte de bisagra entre la Fuerza Armada y la Presidencia de la República. Aquí me parece que hay, no es un tema de uno contra uno, sino hay varios actores que han influido en esta trama, complicada por cierto, y que bueno, yo creo que definitivamente pasa como parte de su resolución y le haría muy bien al ministro de Defensa presentar su renuncia irrevocable. Ahora, el problema es que el presidente no se la ha aceptado, por lo menos hasta ahora, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 8:38 de la mañana y entiendo que todavía no se ha publicado la aceptación de la renuncia. Pero sí, Nicolás, exactamente. Ahora, exactamente. La interrogante sigue siendo esta: ¿cuáles son las consecuencias legales que esto podía tener? Porque el sábado pasado que estuvo con nosotros el ministro de Defensa insistió mucho en que acá no se había cometido ninguna ilegalidad. Es decir, que la lista presentada, o sea, si de lo que se trataba era ejercer algún nivel de presión, que según nos ha relatado el propio Daniel Mora, en su propia experiencia como ministro de Defensa lo ha vivido, es decir, que en el momento que se procesan los ascensos se ejercen presiones de índole político, pero de lo que se trataba después, el trauma de la manipulación de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, se hizo un esfuerzo porque se respetara la institucionalidad, y esta, digamos, en general ha prevalecido. Ahora, en este caso ha ocurrido lo mismo, es decir, ha prevalecido la lista presentada por las Fuerzas Armadas. Sin embargo,
el tema espinoso viene acá. Como no cambiaste la lista, entonces yo te saco. ¿Eso es una ilegalidad o no? Es decir, el presidente de la República puede cambiar cuando a él le parece al comandante general de una institución armada. Mira, Nicolás, si bien es cierto, no son cargos de confianza, las comandancias generales de los institutos armados no son cargos de confianza, pero sí es una atribución presidencial el remover o el designar comandantes generales. El propio ministro de Defensa señaló que todos los funcionarios, en general todos los miembros vinculados a la gestión estatal, están en permanente evaluación, ¿no? Si es que realmente están cumpliendo los objetivos trazados por el gobierno. Entonces, claro, es obvio que si uno remueve a una persona que ejerce un cargo es porque no está contento necesariamente con esa gestión. Entonces, claro, habría que explicar, porque en definitiva, y acaba otro tema general, no es bueno, Nicolás, que en 4 meses hayamos tenido 3 comandantes generales del ejército, el general Gómez de la Torre, el general Vizcarra y ahora el general Córdoba. Entonces, por eso es que es importante que por lo menos se expliquen las razones por las cuales se eligen a comandantes generales el 28-29 de julio, aprox nuevos, y a los escasos 3 meses son relevados. Creo que el país se merece también una explicación, porque es evidente que los comandantes generales removidos, Vizcarra y Chaparro, tenían una proyección institucional, tenían mucho tiempo todavía aún para ejercer esas funciones, y como tema general, la remoción de los comandantes generales trae también todo un cambio, una modificación en las estructuras militares de cada instituto castrense. Finalmente, la pregunta también que tú me formulas, Nicolás, hay una propuesta que a mí me parece interesante de Pedro Cateriano, que, digamos, dada la complejidad del asunto, meritaría eventualmente que se forme una comisión investigadora por el Pleno, o bien otra alternativa que tampoco es desdeñable, un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra las Drogas, para investigar las aristas de estos hechos y quiénes intervinieron y cuáles son estas cadenas de intervención a partir de las cuales se ha creado esta crisis de naturaleza político-militar en estos momentos. Claro, porque lo que habría que acreditar, es decir, por supuesto que hay gente que, bueno, es su agenda política, ¿no es cierto?, que sí, va a querer usar esto como un argumento para decir acá hay causal para incapacidad moral. Es decir, el hecho de que el presidente ha pretendido influir sobre el procedimiento de ascensos, supuestamente salteándose, para eso habría que acreditar, ¿no es cierto?, que esto efectivamente ocurrió. Exacto. Porque digamos, en un contexto para imaginarnos, ¿no?, de una manera dramática una situación, el presidente recibe, porque además por las características del propio presidente Castillo, que aparentemente recibe mensajes de demasiados interlocutores, ¿no? Exactamente, Nicolás. Ahí hay un punto fundamental, claro, en lo que tú has dicho, que recibe demasiados informes de distintos actores o sectores, y entonces, claro, ahí se torna muy nuboso el proceso de toma de decisiones. Ahí has entrado a un punto fundamental para poder entender la trama y otras tramas políticas del gobierno. Exacto. Claro, pero ya, digamos, lo que habría que acreditar es que hubo la comisión de un delito. Carlos Caro dice que sí, que la sola intención por parte del ministro de Defensa o del señor Pedro Pacheco, que son los que podrían ser, digamos, tener responsabilidad a nivel judicial, el haber pretendido ejercer presión para modificar un procedimiento más allá de lo que marca la ley, sí constituye un delito, así no se haya perpetrado, o sea, así no se haya consumado, ¿no es cierto? La sola pretensión o la sola presión para que se modifique un procedimiento legal. Claro, o sea, a modo de tentativa. Claro. Pero creo, Nicolás, que lo primero que debería hacerse, y entiendo que además ya han sido invitados a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra las Drogas, que preside el general José Williams, del Congreso de la República, han sido invitados tanto el general Vizcarra como el general Chaparro Pinto, para que den, digamos, las explicaciones
Si es necesario y se meritúa, puede haber una sesión reservada sin ningún problema. Y creo que inicialmente, Nicolás, la cancha debe estar en el Congreso para hacer la fiscalización y el control político, y como consecuencia de ello derivar en las responsabilidades penales que efectivamente se han señalado por algunos juristas. Ahora, Nicolás, otro tema también hay que tener cuidado. Cada situación es un símil distinto, digamos que cada fuerza tiene sus propias peculiaridades, sus propios problemas, y además creo que se han sucedido casos en el pasado que no son necesariamente iguales, porque por ahí se dijo, este es el mismo caso del general Carlos Vergara Ciapciap el 2015, cuando era ministro de Defensa Jaque Balaquivi, cuando se quiso ascender un coronel al grado de general y no estaba de acuerdo, pero en ese caso se adelantó porque había la información, el general Vergara, que era comandante general del ejército, y solicitó su pase a la situación de retiro. Se adelantó porque había información. En este caso, todo apunta, Nicolás, a que los comandantes generales no tenían la menor idea de sus salidas, se enteraron por los periódicos. Por los periódicos. Yo creo que esto, exactamente, entonces, claro. Yo creo que aquí hay, sí, entonces eso, te digo, Nicolás, no solamente es un tema de fondo, sino de forma, o sea, no encontrar símiles en el pasado, porque cada situación claro, pero en todo caso sí, diferente. Andrés, pero sí hay un tema que es importante y que tiene que ver con el papel de los asesores en el manejo de las relaciones del presidente con el país y con las instituciones. Sí, si vienes de una mala relación con las Fuerzas Armadas, si vienes de situaciones en las que oficiales en retiro han hecho manifestaciones oponiéndose a tu investidura como presidente de la República, una de tus principales preocupaciones tendría que ser cómo establecer una relación de confianza y de cordialidad con las Fuerzas Armadas. Y para eso tienes asesores, pero a lo que te tienen que llevar los asesores es a mejorar esa relación y no a crear abismos, ¿no? O sea, es un tema de manejo político también, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y recordar además que todo apunta a que el arma más díscola con este gobierno es la Marina de Guerra, que ha sufrido hace pocos meses, digamos, un fuerte remesón con la salida de los 3 altos mandos de la jerarquía institucional, y actualmente asumió el mando de la comandancia general de la Marina el almirante Alcalá, que era el 4º de la jerarquía. Y otro tema efectivamente que me has llevado, Nicolás, que no es menos importante, es el papel de los asesores presidenciales, porque ayer el general Urresti hace unas declaraciones y habla de 2 coroneles que han estado en una condición aparentemente extraña trabajando en Palacio. Dice, se está generando una nueva Gestapo, una nueva policía política. Recuerda, Nicolás, que el presidente Toledo tuvo al general Arias Graciani como asesor en asuntos de defensa, y el presidente Humala tuvo al coronel Adrián Villafuerte. Efectivamente, hay que revisar este papel de estos asesores, de estos consiglieris, cuál es la trama. Se habla de 2 coroneles, además, que han estado rondando Palacio. Entonces, efectivamente, hay que revisar pues toda una trama de funcionarios para ver cuál es su nivel de incidencia y de responsabilidad en el manejo de esta trama, ¿no? En un contexto, pues, Nicolás, que tú lo sabes mejor que yo, de alta conflictividad social. Y otro tema que aparentemente la Fuerza Armada no veía con muy buenos ojos, este involucramiento de estas instituciones en Lima en tema de seguridad ciudadana. Yo creo que había una suma de cosas. Dicho sea de paso, Nicolás, la posición del jefe del Comando Conjunto, del general Gómez de la Torre, intuyo yo que tampoco es nada cómoda, no es una situación cómoda, y finalmente yo creo que aquí hay que deslindar pues varias responsabilidades para aclarar el asunto, y termino con esto, con lo que tú muy bien has dicho, generar una confianza y una buena relación entre el mando político y los mandos militares. Muchas gracias, Andrés Gómez de la Torre, director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Muy gentil, Andrés, por atendernos. Encantado, Nicolás. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días. Iván Escudero está en el cercano.